Buenos días. Vamos a seguir explicando la segunda parte del programa a partir del módulo 7 en adelante. Ese módulo comienza con el tema de la libertad religiosa, es decir, la libertad de conciencia y de religión, conforme lo define la Convención Americana de Derechos Humanos. Como ya de alguna manera se explica en teoría constitucional, al hacer referencia al artículo 2 y 14 de la Constitución Nacional vinculado con la temática, nuestra Constitución tiene un régimen que se ha calificado de libertad de cultos sin igualdad de cultos. En principio, esa desigualdad surge del artículo 2 de la Constitución Nacional, que hace referencia a que el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. Es decir, que la propia Constitución reconoce, por un lado, la existencia del referido culto y por el otro, establece una obligación de sostenimiento por parte del gobierno federal que no se afirma con respecto a los restantes cultos. Este dispositivo constitucional, que de alguna manera quedó perfilado en forma definitiva a partir de las convenciones constituyentes de 1853 y 1860, fue objeto de debate en la medida en que, como ya expresamos, integrantes del culto católico apostólico romano tenían participación política activa y en este caso integrando tanto la Convención Constituyente de 1853 como la de 1860. Esos representantes procuraban que se declarara el culto católico apostólico romano como único culto válido, excluyendo a los restantes cultos. En un momento, estamos hablando del siglo XIX, en la cual la disputa entre el culto católico apostólico romano y los protestantes, es decir, los cultos protestantes, sobre todo sostenidos por Lutero y Calvino, estaban en una situación de confrontación y justamente varios países europeos eran protestantes en ese momento. Por lo tanto, había una puja religiosa muy importante que evidentemente se pretendió, vuelvo a insistir, a través de los representantes pertenecientes al culto en la Convención Constituyente ejerciendo funciones políticas, en este caso de dictado de la primera Constitución o de la reforma de la Constitución de 1853, pretendían que los restantes cultos se ilegalizaran. Esto no sucedió justamente en razón de lo antes explicado. La Constitución plantea la necesidad de la inmigración. El artículo 20 de la Constitución además hace referencia en particular a la inmigración europea y como consecuencia de eso, en un momento en que la posibilidad de ejercer con libertad el culto personal era de una importancia fundamental, los constituyentes optaron por esta alternativa de libertad de cultos, es decir, que los protestantes podían ejercer y pueden ejercer libremente su culto dentro del territorio nacional,
al igual que los católicos apostólicos romanos. Pero a su vez, el sostenimiento por parte del Estado federal generaba una condición particular, que era que ese culto era además sostenido por el Estado. Ahora bien, ¿esto qué significa? Que ese sostenimiento, en primer lugar, no representa que el culto católico apostólico romano es el culto del Estado. Es decir, es un culto más que tiene el privilegio de ser sostenido por el Estado federal. Y de ahí la desigualdad a la que antes hicimos referencia. Esa es la motivación o las razones por las cuales el constituyente terminó optando por un régimen de libertad de cultos, porque evidentemente se procuraba centralmente que todo inmigrante que llegara al país pudiera ejercer durante el siglo XIX y principio del siglo XX, que fue la etapa inmigratoria más significativa de la Argentina, libremente su culto, su religión. Por otro lado, el artículo 2, al hablar de sostenimiento, como se ve en teoría constitucional, ese sostenimiento tiene dos aristas o posibilidades. El sostenimiento institucional, que significa que el culto católico apostólico romano es, y todas, digamos, sus distintas ramas propias de ese culto, no pueden, como es el caso de los jesuitas, por ejemplo, el caso de los franciscanos, para poner los carmelitas, bueno, son algunas de esas órdenes religiosas que pertenecen al culto católico apostólico romano, no pueden ser expulsados del territorio nacional. Esta idea, además, estaba vinculada con un hecho que había sucedido, sobre todo en la época de Rosas, en la más reciente, que era la expulsión de los jesuitas durante la gobernación, la segunda gobernación de Rosas en la provincia de Buenos Aires. Y además estaba el antecedente de que además los jesuitas habían sido expulsados por el rey de España durante la época de la colonia. Con lo cual el sostenimiento, desde esta perspectiva, tenía un interés práctico, directo, en la medida que la experiencia institucional anterior había reflejado la posibilidad de que alguna orden religiosa del culto católico apostólico romano pudiera ser expulsada del territorio nacional. Por lo tanto, la idea primaria, y en la cual hay consenso interpretativo en la doctrina constitucional, es que el sostenimiento es institucional y por lo tanto el culto no puede ser expulsado. Esto diferencia a los restantes cultos, en primer lugar porque no están reconocidos por la propia Constitución. Esta es una diferencia que a la vez se refleja en el Código Civil de Vélez y en el actual Código Civil y Comercial, en el hecho de que la Iglesia Católica es reconocida como persona de derecho público y no de derecho privado. Esto también marca una diferencia en la medida que los restantes cultos son personas de derecho privado. ¿Por qué? Porque la ley de cultos en la Argentina está exigiendo una determinada organización de esos nuevos cultos y el pedido de autorización en ese contexto, en el marco del registro de cultos que lleva el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación, la autorización para ejercer el culto dentro del territorio nacional. Como consecuencia de ello, si eventualmente la práctica de ese culto fuera en contra de los derechos y de las obligaciones establecidas en la Constitución Nacional,
el Estado argentino puede llegar hasta la expulsión de ese territorio, de ese culto reconocido. Cosa que, vuelvo a insistir, no puede realizar con el culto católico apostólico romano. El segundo aspecto es el que se refiere centralmente al sostenimiento económico. En ese contexto, el sostenimiento económico ha sido una práctica institucional en la Argentina, es decir, hay un acápite del presupuesto nacional que justamente hace referencia a los recursos que se le otorgan por parte del Estado Nacional a la Iglesia Católica para su sostenimiento, para llevar adelante su sostenimiento. Sin perjuicio de ello, en la doctrina constitucional hay un posicionamiento dividido respecto a si la obligación del artículo 2 de la Constitución Nacional abarca el sostenimiento económico. Principalmente Germán Vidal Campos ha sostenido de que no es así, es decir, que el sostenimiento económico no es una obligación constitucional para el Estado Nacional. Y aparentemente habría que decir que así se interpretó por la propia Iglesia Católica Apostólica Romana en el momento en que durante la presidencia de Néstor Kirchner hubo una confrontación entre la Iglesia y el Estado Nacional, vinculado principalmente a la cuestión de la planificación familiar. Y en ese contexto y en esa disputa, la Iglesia dijo que iba a renunciar al sostenimiento económico por parte del Estado Nacional, como un acto de oposición o de confrontación con el gobierno nacional en ese sentido, y evidentemente si se tratara de una obligación constitucional, esta no es renunciable por parte de las partes, es decir, ese sostenimiento está impuesto por la Constitución y por lo tanto no está sujeto al acuerdo entre los obligados. Eso demostraría de alguna manera que la propia Iglesia entendió que el sostenimiento económico no era un imperativo constitucional de acuerdo al artículo 2 en la medida en que estaba dispuesto a renunciar a ello. Por otro lado, se produjeron a partir de 1800 de la Constitución con relación a la Constitución 1853-1860 algunas reformas que en principio tuvieron que ver con lo que podríamos denominar una costumbre constitucional que se implementó a partir del acuerdo que se celebró, es decir, el concordato que se celebró en 1966 entre el Estado Vaticano y el Estado argentino. La Constitución de 1853-1860 establece lo que se llama el ejercicio del patronato, el Instituto del Patronato, que era un instituto que provenía de la relación, digamos, colonial, es decir, de la relación de la monarquía española con la Iglesia Católica Apostólica Romana, y que de alguna manera luego se retomó durante el desarrollo del derecho patrio. Esto fue motivo de distintas discusiones, distintos debates, pero vuelvo a insistir, cuando se establece en la Constitución de 1853-1860, ya comenzaba un proceso de recomposición que había comenzado poco antes del culto católico apostólico romano con
la silla papal, es decir, con la delegación romana, porque durante el periodo inicial, que va de 1810 hasta entrada la década de 1840, esa relación era una relación de confrontación, es decir, el culto católico apostólico romano del Río de la Plata estaba enfrentado con el papado. ¿Por qué? Porque el Papa reivindicaba la recuperación de las colonias por parte de España. Por lo tanto, eso es lo que hizo posible fundamentalmente la fuerte participación de integrantes del culto, es decir, que continuaban siendo sacerdotes del culto católico apostólico romano en la vida política nacional, empezando por el padre Alberti, que integró la primera junta, y luego de ahí en adelante la figura del Dian Funes, que justamente era sacerdote que estaba a cargo de la Catedral de Córdoba, y que tuvo una participación activa muy importante en las primeras décadas de la historia patria. Con lo cual, y de ahí en adelante todo el proceso en el cual el sacerdocio participó activamente, la universidad, lo que hoy conocemos como la Universidad Nacional de Buenos Aires, la UBA, es decir, se creó en la década de 1820 con fundamentalmente el aporte del culto católico apostólico romano, y su primer rector fue el presbítero Sáenz, con lo cual evidentemente todo eso va marcando la fuerte influencia del culto católico apostólico romano en la vida política institucional del país a partir del 25 de mayo de 1810 en adelante. Y eso fue posible por esta confrontación. Pero, vuelvo a insistir, esto lentamente, sobre todo a partir de mediados de 1840 en adelante, comenzó un proceso de recomposición de la relación en la medida en que el proceso de independencia de las colonias se iba consolidando y estaba siendo reconocida en el derecho internacional. Con lo cual esto representó como una especie de retorno del culto católico apostólico romano a la relación papal. Y en ese contexto es que se van a desarrollar, por un lado, los debates a los que he hecho referencia antes, y a su vez la vinculación a través de los concordatos del culto y el Estado argentino con la silla papal, es decir, con el Estado Vaticano. Esta relación, que se conoce como patronato, significaba en la Constitución Nacional, siguiendo la tradición, vuelvo a insistir, anterior, a que, por ejemplo, los obispos, la designación de obispos en la Argentina, la terna era ofrecida por el Estado Nacional y de esa terna el Papa elegía un candidato. Las nuevas órdenes religiosas, por ejemplo, requerían la previa autorización del Congreso Nacional para ingresar al territorio. Todas estas situaciones quedaron absolutamente superadas por el Concordato de 1966, que comenzó a negociarse el año anterior durante la presidencia de Arturo Illia, aunque se suscribió definitivamente ya durante el gobierno militar, es decir, cuando el general Juan Carlos Onganía era presidente de facto de la Argentina. ¿Qué dice ese concordato? Que todo lo referente a la administración del culto dentro del territorio nacional queda en manos del Papa, que es la práctica que a partir de 1966 en adelante se llevó a cabo, es decir, designación de obispos,
autorización de nuevas órdenes religiosas, distribución administrativa del culto dentro del territorio, por ejemplo, la creación de nuevos obispados, etcétera. Todo eso ha quedado en manos del Papa. Entonces, ahí se va a advertir esa relación, ese cambio de relación y esos dispositivos que, si bien en la letra de la Constitución seguían vigentes, la práctica, es decir, la costumbre constitucional, era opuesta en la medida en que a partir de 1966 en adelante se cumplieron los términos del concordato celebrado con la Iglesia Católica Apostólica Romana. La reforma de 1994 excluyó estos dispositivos de la Constitución Nacional, con lo cual, a partir de 1994, hay plena compatibilidad entre el texto constitucional y el concordato de 1966. Otro aspecto que la reforma después voy a contestar el chat. Otra reforma que se va a incorporar en 1994 es que ya el presidente de la República no debe pertenecer al culto católico o apostólico romano para ser candidato. Hasta 1994 había una exigencia constitucional de que el presidente perteneciera al culto católico apostólico romano. ¿Por qué? Porque justamente, vuelvo a la época en que se estableció este requisito, es decir, mediados del siglo XIX, la puja religiosa todavía tenía importancia, una importancia político-institucional, y por lo tanto se entendía que el sostenimiento que el artículo 2 establecía se garantizaba con la pertenencia al culto católico apostólico romano del presidente de la República, titular del Poder Ejecutivo, es decir, sobre quien carga la responsabilidad fundamental. En el término gobierno federal se está refiriendo centralmente al Poder Ejecutivo Nacional como responsable de este sostenimiento. Ese dispositivo se eliminó en 1994 porque nosotros tuvimos la experiencia reciente, que fue en ese momento la candidatura de Carlos Saúl Menem como presidente de la República. Carlos Saúl Menem no pertenecía al culto católico apostólico romano y se bautizó previo a su candidatura para cumplir con el recaudo constitucional. ¿Eso qué reflejaba? Bueno, reflejaba que realmente era una exigencia que realmente solamente tenía sentido formal, ya que a pesar de no pertenecer efectivamente al culto, de cumplir con el recaudo de pertenencia a través del acta de bautismo, se había transformado en una cuestión meramente formal, ya que el culto católico apostólico romano y su sostenimiento, a pesar de esta situación, no pasó riesgo alguno, con lo cual quedó demostrado que ya la exigencia de la pertenencia al culto perdía sentido práctico. Entonces también esto fue eliminado. Por otro lado, un poco antes de entrar sobre algunos aspectos del contenido de la libertad religiosa, hay que decir de que en este contexto, digamos, contexto institucional, la relación entre la Iglesia y el Estado, sobre todo a partir de 1860 en adelante, comenzó a modificarse y hubo un nuevo proceso político que realmente en última instancia
fijó de una manera terminante la separación de alguna manera entre la Iglesia y el Estado, desde el punto de vista político, que son las ideas liberales. Es decir, el liberalismo planteaba claramente esa separación. Recuerden ustedes que cuando hablamos sobre todo en el tema de fundamentación de los derechos humanos, una de las características centrales que diferencia Occidente de Oriente es la relación entre la Iglesia y el Estado. Mientras en Occidente claramente se establece, digamos, la autonomía entre la Iglesia y el Estado, Oriente está marcado, sobre todo en el caso de los pueblos musulmanes, está claramente marcada la relación entre Iglesia y Estado. Y por lo tanto, la constitucionalidad de los actos no solamente pasa por el análisis de las leyes de ese Estado, sino también por la base religiosa, que es en este caso el Corán. Por eso en Oriente se mantienen determinadas formas de castigo que en última instancia están dispuestas en el libro religioso. Y se considera que la convivencia social está marcada por ese texto religioso, además de las leyes del Estado. Entonces la relación ahí se modifica fuertemente. ¿Y cuál es el motivo de ese cambio? Bueno, sobre todo en el desarrollo en Occidente de las ideas liberales. El liberalismo va a marcar una diferencia clara entre el Estado y la Iglesia. Y esto en la Argentina se va a llevar adelante a partir de 1880, a partir de una serie de leyes que van restando poder político a la Iglesia. Uno, la ley de estado civil o de registro civil, es decir, nacimientos, fallecimientos, casamientos, divorcios, etcétera. Todo eso es un órgano. ¿Quién lo registra? Lo registra un órgano del Estado Nacional, el registro civil de las personas. Hasta ese momento, ¿quién lo registraba? El culto católico apostólico romano. Es decir, piensen ustedes, bueno, si ustedes buscan un nacimiento de 1850 en la Argentina, tienen que ver a ver en qué parroquia, en qué está registrado. No lo van a encontrar en ningún registro civil. El registro civil recién se va a crear a partir de en la década de 1880. La segunda cuestión es la ley de matrimonio civil. Es decir, ¿quién celebraba los matrimonios? El culto católico apostólico romano. Entonces uno se casaba o se podía casar o estaba casado en la medida en que en la iglesia lo registraban el matrimonio. Bueno, ahora el matrimonio se registra en forma civil. Esa es la segunda ley, la ley de matrimonio civil. La tercera es la ley de educación común, la ley 1440, que es la ley de educación común. Esa ley de educación común, que fue donde más fuertemente se debatió la relación entre la Iglesia y el Estado en ese momento en el Congreso Nacional, ya que figuras importantes como constitucionalistas como José Manuel Estrada, por ejemplo, eran defensores del sostenimiento de la enseñanza del culto católico apostólico romano con carácter obligatorio en la educación inicial. Mantener esa enseñanza con carácter obligatorio, ya que en general hasta ese momento la Iglesia tenía una fuerte presencia. Recuerden ustedes lo que ya dije, la Universidad de Buenos Aires en realidad es creada por iniciativa del culto y con lo cual va a dar toda una orientación en gran medida
de contenidos vinculados con los principios propios del culto. La ley de educación común va a establecer el carácter optativo, finalmente el carácter optativo de esa enseñanza. Bueno, esto también estaba muy fuertemente marcado, todo esto que estoy refiriendo, está muy fuertemente marcado por otro gran principio de la Constitución, que no solamente fomenta la inmigración, sino que establece la igualdad de derechos entre extranjeros y nacionales. Es decir, que la Constitución Nacional establece la igualdad de derechos. La igualdad de derechos. Entonces, en la medida en que establece la igualdad de derechos, y justamente, por ejemplo, el artículo 20 habla del derecho a contraer matrimonio. Entonces, esa posibilidad estaría cercenada si las personas, si los contrayentes son protestantes, porque si el culto protestante no está regulado y no está reconocido, evidentemente no podrían legalmente casarse. En la medida en que ahora el matrimonio se registra en una institución civil del Estado, el registro civil no importa la fe religiosa de los contrayentes. Pueden tener una, otra, no tener ninguna, ser ateos, ser uno religioso y el otro ateo, no interesa. No tiene ningún interés para la registración civil del matrimonio. Entonces, estos aspectos van a terminar de delinear esta autonomía o esta independencia que a su vez, contemporáneamente, que es un debate que está pendiente en la Argentina, pero que se ha sostenido en el 94, pero la declaración de necesidad de reforma, justamente previo a ese proceso, estableció la intangibilidad de la primera parte de la Constitución, es decir, del artículo 1 al artículo 35, y por lo tanto el artículo 2 no podía ser objeto de reforma de ninguna naturaleza. Pero los sistemas constitucionales contemporáneos, occidentales, tienden a lo que se llama la laicidad del Estado. Es decir, definen el Estado como Estado laico. Y al definirlo como Estado laico, ¿eso qué significa? Que todos los cultos están en condiciones de igualdad. Y por lo tanto el Estado no sostiene, no mantiene o no beneficia a ninguno. En principio. Es decir, es libertad de culto con igualdad de cultos, es el principio de laicidad. Bueno, este es el principio que se está imponiendo. Es decir, que cuando se define, por ejemplo, la Constitución francesa actual define el Estado francés, dice es Estado laico, además de Estado democrático, social, habla de Estado laico. Entonces esto va marcando una evolución. También hoy, vuelvo a insistir, el sostenimiento por parte del gobierno federal es algo que está en el debate. Ese debate fue previo a la reforma del 94, por un lado, intenso, y luego también previo a la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, donde se sostenía de que no aparecía como necesario reconocer al culto católico, a la Iglesia Católica, tal cual lo dice el Código Civil y Comercial, como persona de derecho público. Así que lo colocara en un mismo estatus jurídico a los restantes cultos. Bueno, tanto el sostenimiento como el carácter de derecho público se sostuvieron a pesar de las reformas, ¿no? Del 94 o la más reciente del Código Civil y Comercial de la Nación. Bueno, este es el contexto general institucional. Una de las preguntas que se me formula, dice que en la época de de Duhalde, la Iglesia y la Iglesia Católica convocaron e hicieron un pacto nacional para salvar a la Argentina. Uno de los puntos hablados es lo que dice el artículo que usted está nombrando, es decir, que el artículo 2
de la, de la Constitución. En general, esta pregunta refleja la nueva relación, digamos, del culto católico apostólico romano y el Estado Nacional. Esa nueva relación, que sería la relación desde el punto de vista político, es que la Iglesia sigue lo que se dice, o lo que en materia política se dice, un factor de presión. Es decir, evidentemente la palabra de la Iglesia es una palabra que ejerce una posición, un posicionamiento y una presión sobre los órganos civiles. Y en algunos casos es de confrontación y en otros casos es de acompañamiento. Ustedes generalmente, por ejemplo, un hecho político que es un hecho político tradicional en la Argentina es la homilía que da el cardenal primado de la Argentina el día que se inician las sesiones ordinarias en el Congreso Nacional, generalmente previo, es decir, la tradición político-institucional en la Argentina es que previo a que el presidente dé su discurso inaugural en el Congreso Nacional, con la reunión de ambas cámaras, se hace una misa en la Catedral de Buenos Aires, en la cual habla el cardenal primado, digamos, de la Argentina, es decir, quien es un funcionario del más importante del clero. Y en general, esto ha generado, digamos, que en algunas ocasiones, hasta los propios jefes de Estado o vicepresidentes de la República han dejado de concurrir. ¿Por qué? Porque, bueno, en un momento determinado en que el Estado, en la Iglesia, tiene una posición sumamente crítica, sumamente contraria, digamos, a las acciones de gobierno, y bueno, muchas veces esa tensión se está generando en ese sentido, ¿no? Es decir, vuelvo a insistir, no hay ninguna norma que establece la obligatoriedad de concurrir, de ir a esa misa, etcétera, pero era una cuestión como de relación, de mantener esa relación entre el Estado y la Iglesia, llevando adelante esa misa y escuchando, digamos, el discurso. Pero en la medida en que esos discursos se habían tornado sumamente críticos, y bueno, el presidente o el vicepresidente resolvían no concurrir directamente, porque no era una obligación. La obligación del presidente es inaugurar las sesiones ordinarias, esa es su carga, no ir a la misa. Pero pongo este ejemplo para que ustedes vean cómo es la relación que se mantiene institucionalmente. Muchas veces es de alianza, por ejemplo. En otros momentos de la historia argentina, la Iglesia estuvo fuertemente aliada con las organizaciones sindicales, la famosa frase pan y trabajo, por ejemplo, que fue reivindicada por las organizaciones sindicales en la Argentina, contaba con un fuerte respaldo de la Iglesia Católica, por ejemplo. Entonces hay momentos en que la Iglesia juega en una posición de alianza frente a determinadas acciones políticas a llevar adelante, frente a determinadas reivindicaciones, a la mediación frente a determinadas crisis. Es decir, nosotros sabemos, por ejemplo, que la posición de la Iglesia frente a las dictaduras fue diversa.
mientras en la Argentina hubo un grado de complicidad muy alto, ya que hay sacerdotes condenados por delitos de lesa humanidad, como en el caso de von Bernig, que fue condenado en el 2006 en Argentina. Por otro lado, la iglesia chilena, por ejemplo, tuvo un rol, digamos, de justamente hacerse portavoz de las denuncias del terrorismo de Estado llevado adelante por Pinochet. Es decir, que la conducta de la iglesia ha sido diferentes, ha tenido distintas reacciones y no siempre se ha comportado de un modo homogéneo, para poner algunos ejemplos del rol institucional. Es decir, la Iglesia Católica Apostólica Romana sigue siendo un factor de presión sumamente importante. Es decir, bueno, para poner un ejemplo más recientes o más reciente, el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, tanto en la tentativa legislativa finalmente fracasada por el rechazo del Senado en el 2018 o la aprobación en definitiva por parte del Congreso en el 2020, bueno, reflejan la posición de la Iglesia en oposición a esa normativa. ¿Por qué? Porque a su vez hay una situación que es muy particular y es la relación que ha existido entre lo que se conoce como el derecho canónico, que es el derecho del culto católico apostólico romano, es decir, las normas propias del culto, que es el derecho canónico, y el derecho civil argentino, por ejemplo. Es decir, cuando uno analiza comparativamente, y sobre todo esto si lo vemos desde la perspectiva del Código de Vélez, principalmente, bueno, la compatibilidad es muy fuerte. Entonces, acá determinadas normas, como pueden ser la identidad de género, el matrimonio igualitario, la interrupción voluntaria del embarazo, entran en colisión con los principios propios del derecho canónico. Entonces, ahí es donde se refleja esa tensión y ese posicionamiento del culto. Pero sigue siendo, si bien en forma muy excepcional, porque actualmente si un sacerdote participa, es candidato y participa en la vida o pretende participar en la vida política argentina, tiene que pedir autorización al superior religioso primero para que lo habilite y luego en la medida en que lo habilita y es electo, lo suspende en el ejercicio de su ministerio, ¿sí? Para cumplir esa función. Entonces la situación hoy por hoy la que se da es que la participación es muy esporádica de quienes pertenecen al culto católico apostólico romano, pero evidentemente las reglas, digamos, han cambiado en el sentido que he descrito antes, ¿no? Y sobre todo en la medida en que a partir de 1880 en adelante, bueno, se va a dar esta confrontación entre el desarrollo del Estado liberal y la apropiación por parte de ese Estado liberal de funciones que antes eran propias y exclusivas del culto católico apostólico romano. Y luego ya en el siglo XX vamos a ver distintas situaciones, aún en un país en el cual contamos con el récord de ser el país con mayores golpes de Estado en el siglo XX en el continente americano, es decir, 6 golpes de Estado. Bueno, los roles que han jugado la Iglesia en distintos momentos políticos. Bueno, la segunda es... La segunda pregunta es cuánto refiere. Bueno, yo no tengo presente las cifras precisas respecto a los montos que recibe la Iglesia, pero sé que tienen que ver, por ejemplo, para
solventar los gastos de los funcionarios religiosos, de los obispos, de los cardenales. Muchas veces también esos dispositivos están acompañados con exenciones impositivas respecto a las construcciones religiosas, ¿no? Que están en determinados predios y por lo tanto exentos del pago de los impuestos. Bueno, hay distintas medidas en ese sentido. Yo no tengo la cifra, tendría que averiguar la última ley de presupuesto cuál es el importe. Pero no deja de ser un aporte importante, ¿no? Es un aporte importante en la medida en que estamos hablando de un culto que está desplegado en todo el territorio nacional, ¿no? Es decir, que no está solamente, digamos, en la capital o en una provincia, está en todo el territorio nacional, con lo cual son aportes económicos significativos. Bueno, el ejemplo de Irán, por ejemplo, sí, respecto a esta relación, ¿no? De la relación diferenciada que hay entre lo religioso y lo político y lo que serían los países de los cuales Irán es un ejemplo, donde hay un gobierno civil, pero ese gobierno civil es compartido, digamos, también por las autoridades religiosas, y cuando se habla de control de constitucionalidad en esos países, ese control de constitucionalidad está formado por tribunales mixtos, donde hay funcionarios civiles, pero también hay funcionarios religiosos. Entonces, Irán es un ejemplo. Sí, después, bueno, uno de los ejemplos que acá también se marca es la oposición de la Iglesia cuando fue el juicio de divorcio, ¿no es cierto? Es decir, porque ese es uno de los cambios, por ejemplo, que establece, bueno, el principio de matrimonio religioso que está en el derecho canónico, es que la famosa frase que lo que Dios ha unido, el hombre no puede separarlo. Es decir, que el propio derecho canónico admite determinadas causales de nulidad del matrimonio religioso, que por supuesto no pasan por la separación voluntaria. Es decir, son situaciones excepcionales que pueden llevar a la declaración de nulidad de un matrimonio religioso. Pero evidentemente en la ley de divorcio establecía establece, digamos, un mecanismo de separación que a la vez también el nuevo Código Civil y Comercial ha agilizado respecto a la forma de tramitación de ese proceso religioso, de separación, de divorcio, que en un momento era más engorroso porque requería el acuerdo de ambas partes y la realización de audiencias de conciliación en las cuales generalmente los jueces, que como regla general tienen el crucifijo a sus espaldas, procuraban desalentar. Divorcios que procuraban desalentar. Bueno, todo esto se ha ido, la nueva ley civil y comercial en la Argentina ha establecido todavía criterios mucho más operativos para la obtención del divorcio de lo que aún estaba dentro de la llamada ley de divorcio dictada durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Pero evidentemente hasta ese momento, ¿qué existía? Bueno, la separación de cuerpos, pero la relación, el vínculo permanecía inalterable, con lo cual, es decir, que la persona no podía volverse a casar legalmente, aun cuando estuvieran separados, lo que era la separación personal, lo que se denominaba separación personal. Por lo tanto, la coincidencia entre el derecho canónico y el derecho civil, bueno, era sostenible. Pero el divorcio vendría a representar un quiebre y por lo tanto la Iglesia se opuso fuertemente
fuertemente a la ley de divorcio. Pero la Iglesia sigue teniendo, por ejemplo, ha habido casos en la Argentina que la Argentina ha designado embajadores ante el Estado Vaticano, por ejemplo, que el Estado Vaticano los rechazó simplemente por el hecho de ser divorciados. Es decir, por insistir, en estas relaciones en las cuales el Estado receptor tiene la posibilidad de manifestar su acuerdo o su desacuerdo con la designación, en una relación de reciprocidad. Bueno, se ha dado casos en los cuales la Argentina ha tenido que cambiar al representante ante el Estado Vaticano en la medida en que este representante era divorciado. El caso de Juan Pablo Cafiero fue particularmente. Entonces, esas situaciones se dan en la práctica, ¿no? Donde se notan estas diferencias. Sí, estaba la cosa, la cuestión es que una vez que la persona se ha divorciado, por ejemplo, para el derecho canónico, es decir, uno está divorciado civilmente, pero para el derecho canónico sigue estando casado. Entonces la persona que se divorció, por ejemplo, que es uno de los temas que ahora se estaba un poco debatiendo también como posibles cambios dentro de la actitud propia del culto católico apostólico romano, es decir, el tema de los divorciados, la posibilidad de que la Iglesia no termine expulsando a los divorciados, porque evidentemente para el culto católico apostólico romano, quien se casó por Iglesia y luego se divorció civilmente, sigue siendo para esa Iglesia, digamos, una persona que se ha casado en un casamiento que sigue existiendo como tal, aunque violando las leyes del derecho canónico en la medida en que ha roto el vínculo. Entonces esto significa, desde el punto de vista de la dogmática religiosa, una razón para que esa persona sea rechazada, eventualmente no llega, digamos, muchas veces a la sanción, pero la persona no puede volver a contraer matrimonio por iglesia. Si se ha divorciado civilmente y estaba casada por iglesia previamente y la iglesia no ha declarado la nulidad de ese matrimonio religioso. Bueno, ese es un primer límite. Después puede hasta haber sanciones, ¿no? Pero bueno, hoy por hoy todo eso se está de alguna manera debatiendo, pero resulta muy difícil modificar en la medida en que responde, digamos, a reglas dogmáticas muy fuertemente arraigadas en el culto católico apostólico romano, ¿no? Entonces, bueno, esto es de alguna manera lo que ha ido estableciéndose, es decir, la evolución del derecho civil y comercial, sobre todo el derecho civil en la Argentina, ha ido, digamos, ha ido cada vez más distanciándose de las reglas del derecho canónico. Y en la medida en que se distancia, y bueno, se generan este tipo de oposiciones en primer lugar y de confrontaciones en la medida en que las propias normas o las propias leyes establecen posibilidades que el derecho canónico prohíbe o impide. Son todas cuestiones que habrá que ir viendo. El tema, también es cierto que el poder de la Iglesia también se ha modificado, no solamente, digamos, no en el sentido de como culto. Hoy lo hemos visto,
sobre todo con el proceso de oposición a la interrupción voluntaria del embarazo, donde el culto católico apostólico romano se ha visto asociado, digamos, a muchas iglesias evangelistas, es decir, los llamados pañuelos celestes, que se oponen. ¿Esto que refleja? Que el culto ha perdido hegemonía, el culto católico apostólico romano ha perdido hegemonía, y por lo tanto también, bueno, sus conductas expulsivas se han atemperado de alguna manera, ¿no? En una etapa en que, bueno, la mayoría pertenecía al siglo XIX, para hablar así de las cosas de la historia argentina del siglo XIX, cualquier persona del culto perteneciente al culto católico apostólico romano, cualquier dirigente, etcétera, bueno, estaba vinculado al culto y no se manifestaba en contra de él. Hoy por hoy eso está totalmente relajado, digamos. No solamente se puede pertenecer a otro culto, no tener ningún culto, etcétera, etcétera, y eso no significa, frente a la separación entre lo político y lo religioso, mengua alguna para la persona que se opone. Pero en el siglo XIX oponerse a la iglesia, y bueno, significaba enfrentar un enemigo fuerte, para decirlo de alguna manera. Hoy por hoy eso no sucede. Muchas veces, y esto es una realidad, muchas veces también las personas contraen matrimonios en la Iglesia Católica Apostólica Romana, más que por una profunda fe, por una costumbre social. Porque después, sin conflicto, tienen que divorciarse y no piensan un minuto en decir, no, pero yo me casé por el culto católico apostólico romano que lo prohíbe. No, se van y se divorcian. Entonces eso refleja también otro peso específico del culto dentro de la práctica social. Es decir, en el siglo XIX, si yo me casé por la iglesia y eventualmente yo hubiera tenido, jamás me hubiera separado, porque pertenecía al culto y las reglas del culto eran las que yo había aceptado cumplir. Bueno, hoy todo eso tiene otro peso social. Entonces también la conducta de la iglesia ya no es tan expulsiva y trata de justamente incorporar modificaciones. Pero por ejemplo, bueno, no se podría, un matrimonio igualitario no podría casarse por iglesia, por ejemplo, y es una de las cosas que se está, o por lo menos no casamiento, pero que haya una especie de bendición, de aceptación del culto de ese matrimonio. Bueno, todas esas cosas van avanzando en la medida en que el cambio social, de alguna manera, va yendo en un sentido opuesto a las reglas propias, a los dogmas de la religión católica apostólica romana y a sus principios canónicos, ¿no? De su derecho canónico. Y eventualmente la competición hoy ya no se da tanto con los protestantes, etcétera, sino que se está dando con las iglesias evangélicas. Entonces, en la medida en que las iglesias evangélicas van a no hacer esa diferencia, abrir sus puertas a quienes se han contraído matrimonio igualitario, etcétera, etcétera, y eso se transforma, digamos en un componente de competencia para el culto católico apostólico romano, ¿no? Entonces esto es una situación que verdaderamente está marcando, digamos, un cambio. Bueno, la otra es que si se podría cambiar, dice, ¿no? Si se podría reformar, sí, el artículo 2 se podría reformar. Porque la libertad de cultos garantizaría, es decir, no es que el culto dejaría de existir en la Argentina, es decir, porque estamos hablando del sostenimiento, no de la libertad de cultos. Entonces, en la medida en que hay libertad de cultos, el culto católico apostólico romano va a tener todo el derecho garantizado constitucionalmente de ejercer el mismo.
y por ende, vuelvo a insistir, el artículo 2 sería un artículo modificable. Recuerden ustedes, cuando se habla del tema reforma constitucional, en teoría constitucional, bueno, hay un posicionamiento doctrinario que ha sostenido Germán Vidal Campos, de que artículo 1 y artículo 2 son intangibles. El artículo 1 porque fija la forma de gobierno, que tiene su resultado, es decir, representativo republicano federal, tiene su resultado en la historia argentina previa y el cumplimiento de los pactos preexistentes, con lo cual Vidal va a decir que ese régimen no podría modificarse hacia el futuro, y el segundo es el artículo 2, sobre la base del rol que el culto, que los integrantes del culto católico apostólico romano jugaron en la historia patria a partir del 25 de mayo de 1810 hasta la sanción de la Constitución en 1853. Entonces va a decir que esos elementos hacen que tanto el artículo 1 como el artículo 2 no serían modificables, es decir, cláusulas pétreas tácitas, lo que se llaman cláusulas pétreas tácitas. Esto, por supuesto que no está compartido por toda la doctrina constitucional, y a su vez se da de alguna manera de bruces con el texto del artículo 30, que dice que la Constitución puede reformarse en todo o en alguna de sus partes, con lo cual no establece cláusula pétrea alguna. Y a su vez, la única cláusula pétrea que existió en la Argentina fue temporal, es decir, la Constitución establecía que no se podía reformar la Constitución sancionada en 1853 dentro de los primeros 10 años de aprobación, y eso sucedió, digamos, ¿no es cierto? Por eso hay una parte de la doctrina constitucional que habla de Constitución de 1853-1860 como un proceso abierto, que es también la posición de Vidal Campos, ¿no? Pero al margen de esto, el artículo 30 de la Constitución, al afirmar que se puede reformar todo o en cualquiera de sus partes, evidentemente está reflejando un criterio amplio a favor de la reforma. Y vuelvo a insistir, la laicidad es de alguna forma la tendencia actual de los sistemas constitucionales occidentales. Tender a la laicidad, procurar la laicidad, con lo cual es libertad de cultos con igualdad de cultos. Pero bueno, se podría modificar, no estaría impedida la modificación desde mi punto de vista, conforme a lo que expliqué antes, ¿no? La modificación es posible, la reforma es posible. Y vuelvo a insistir, es algo que se ha discutido de alguna manera. Hay que sostener, por ejemplo, la Constitución de la provincia de Neuquén dice que no sostiene culto alguno. Por ejemplo, la provincia de Neuquén dice que el Estado de Neuquén no sostiene culto alguno. Está bien, que eso no tiene una repercusión sobre el artículo 2, ¿por qué? Porque el artículo 2 pone su carga en el gobierno federal y no en los gobiernos provinciales. Entonces, evidentemente, pero el ejemplo sirve para indicar esta tensión. Hay que indicar esta tensión, para indicar esta tensión. Bueno, vamos a cerrar esta clase marcando algunos contenidos de la libertad de expresión y algunos conflictos que se han dado, de la libertad religiosa. La libertad religiosa no solamente abarca la libertad de ejercer el culto. Ejercer el culto es cumplir con los ritos propios de la religión. Lo que sean los ritos propios de la religión. Entonces, esto está garantizado por la libertad de culto. Es decir, en el caso del culto católico apostólico romano,
ir a la iglesia, ir a misa, cumplir con los ritos del, del, del bautismo, por ejemplo, de la celebración del matrimonio, etc. Es decir, todos los ritos propios de un culto deben poderse cumplir libremente y generarse las condiciones necesarias para que esto sea posible. Este es el primer principio fundamental. El segundo es que la libertad religiosa abarca también el derecho, por un lado, a crear institutos de enseñanza con orientación religiosa, con una determinada orientación religiosa, aunque vuelvo a insistir, en la enseñanza pública eso no se torna obligatorio. Es posible crear instituciones de enseñanza con una orientación religiosa determinada, por un lado, y esto se compatibiliza con el otro derecho, que es la posibilidad de que los padres elijan con relación a sus hijos la orientación religiosa de su formación. Es decir, que por un lado está la libertad de generar las instituciones y por el otro lado está el derecho de los padres, dentro del régimen de patria potestad, de orientar en forma con contenido religioso la formación de sus hijos, de sus hijas. Por supuesto que esto puede entrar en colisión, depende del momento y del desarrollo de ese niño, niña y adolescente, con la Convención Internacional de Derechos del Niño. Y después vamos a ver cuando analicemos el módulo 10. Es decir, la libertad religiosa también está garantizada en la Convención de Derechos del Niño, que abarca a todo niño, niña, adolescente hasta los 18 años. Con lo cual, acá, digamos, ¿qué establece la Convención? Bueno, es el nivel de madurez el que va a fijar ese derecho, pero eventualmente un joven de 16 años, 17 años, 15 años, eventualmente puede elegir su propia fe. Y por lo tanto ahí sería una cuestión también de que podría decidir la orientación de su formación. Es decir, porque no podría ir en contra de su propia convicción religiosa, que la Convención de Derechos del Niño con jerarquía constitucional le está garantizando, le está asegurando y le está protegiendo. Entonces ahí se da también una situación que eventualmente debe tomarse en cuenta. Que si bien la patria potestad como regla es hasta los 18 años, la Convención de Derechos del Niño está garantizando todos los derechos básicos, entre ellos la libertad religiosa, la libertad de expresión, la de reunión, asociación, etcétera, también a los niños, niñas y adolescentes hasta los 18 años, con lo cual puede haber un conflicto entre el ejercicio de la patria potestad y ese niño que, vuelvo a insistir, conforme su proceso de madurez está en condiciones de elegir su propia religión. Eso creo que es una perspectiva que no hay que perder. Por otro lado, se han producido, digamos, una serie de conflictos e instituciones que se han desarrollado en torno de esa libertad religiosa. El primero de ellos es lo que se conoce como objeción de conciencia. Esa objeción de conciencia es la posibilidad de no cumplir con una obligación o eventualmente un derecho
o adecuar el ejercicio de un derecho a las convicciones éticas, religiosas o morales de la persona. El principio de objeción de conciencia, creo que lo analizamos ya en la primera parte, se dio en el caso Portillo. Es una causa, digamos, que se va a dictar con la recuperación democrática en la década del 80 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que va a establecer el reconocimiento de ese derecho. Someramente, un momento en que se cumplía el servicio militar obligatorio a los 18 años, pero la mayoría de edad civil estaba fijada en los 21, el padre de un obligado a cumplir ese servicio militar obligatorio presenta una acción judicial para impedir ese cumplimiento obligatorio sobre la base de que su fe religiosa impone el principio de no matarás. El culto católico apostólico romano, ¿no? Una de las reglas básicas de ese culto es no matarás. Y por lo tanto, sobre esa base va a sostener que debe eximírselo de la cumplimiento del servicio militar obligatorio. Ese derecho, digamos, es lo que se denomina objeción de conciencia, no cumplir con una obligación por el ejercicio de la objeción de conciencia. El tema se discutió, por ejemplo, se ha discutido y seguramente, bueno, podrá plantearse algún conflicto en el futuro respecto a la ley de interrupción voluntaria del embarazo y la posibilidad de que los médicos, por ejemplo, puedan ejercer la objeción de conciencia y no cumplir esa interrupción sobre la base de que son católicos, apostólicos, romanos, y para ellos la vida está protegida desde la concepción. Lo que ha establecido como regla es que la objeción de conciencia no puede llevar a la conclusión de la negación del derecho que la ley reconoce. Es decir, que se puede ejercer esa objeción en la medida en que haya una alternativa que permita efectivamente acceder al derecho, en este caso a la interrupción voluntaria del embarazo. Pero no se puede transformar la objeción en una negativa de ese derecho, porque si no, legalmente se obligaría aún al objetor a cumplir, porque no se puede llegar, digamos, a la negación del derecho como tal. Por supuesto que también se ha discutido en ámbitos académicos y en congresos, por ejemplo, si funcionarios judiciales, por ejemplo, defensores oficiales, tienen el derecho o no de ejercer la objeción de conciencia. Ahí la doctrina está dividida. Algunos entienden de que esos funcionarios no pueden ejercer la objeción de conciencia, en ningún caso. Otros, mi caso personal, es que sí pueden hacerlo. Por ejemplo, si personas, por razones éticas o por razones morales, yo me niegue a la defensa de un presunto violador, por ejemplo. Pero vuelvo a insistir, siempre el límite es que, por supuesto, en este caso la persona no puede quedar sin defensor. Es decir, su derecho, la objeción no puede anular el derecho, ¿no? Y entonces es un criterio que de alguna manera también desarrolló Portillo, que ustedes recordarán, bueno, que cumpla el servicio militar obligatorio pero sin armas. Es decir, que no va a recibir entrenamiento militar con armas y por lo tanto el principio de no matarás va a ser respetado. En el caso particular de la Argentina, a partir del caso Portillo, hubo todo un debate porque el derecho internacional comparado establece la sustitución de la obligación del servicio militar obligatorio por una
obligación de carácter civil, es decir, que no sería eso, sería, bueno, obligado a ir a una institución, por ejemplo, a leer libros a enfermos. Una actitud que sería una carga social sustitutiva del servicio militar obligatorio. Esto es lo que se ha establecido en las leyes. Una de las más desarrolladas fue la de España. En España continúa existiendo el servicio militar obligatorio, pero la Constitución de 1978 establece el derecho de ejercicio de la opción de no cumplimiento sobre la objeción de conciencia y su sustitución por una obligación de carácter civil. Por ejemplo, en la Argentina ese debate se truncó porque en la década del 90, durante la primera presidencia de Carlos Saúl Menem, se va a producir lo que se va a conocer como el caso Carrasco, es decir, un soldado que termina muriendo por los malos tratos recibidos durante su entrenamiento militar, lo que llevó finalmente a derogar el carácter obligatorio del servicio militar. Por lo tanto, en la Argentina el servicio militar ya no es obligatorio y por lo tanto no hay razón para el ejercicio de la objeción de conciencia. Pero vuelvo a insistir que si bien el contexto en el que surge la objeción de conciencia está vinculado con esto, con el servicio militar obligatorio, hay otras instituciones, hay otros profesionales que pueden ejercer la objeción de conciencia. Generalmente uno como profesional, en el marco de la profesión liberal, muchas veces puede llegar a decidir no tomar un caso justamente sobre la base de que entiende que vulnera sus principios éticos, morales o religiosos, y no tomarlo directamente. Y esto es una decisión en la medida en que la persona, por supuesto, no se va a ver privada de la recurrencia a la asistencia jurídica. Pero pueden darse estas situaciones en la práctica, en las profesiones también. Puede haber determinadas situaciones que, bueno, pueden generar la aplicación de la objeción de conciencia, como ya expliqué con el caso de los médicos, que también se discutió con la interrupción voluntaria del embarazo, etcétera. Situaciones que pueden llegar a dar origen a esta situación de objeción de conciencia. Otras situaciones que se han dado en la práctica es que ya lo vimos un poco al analizar el módulo sexto y al analizar los principios vinculados con el derecho a decisión de los pacientes, que hoy se ha consolidado, digamos, en la legislación argentina, pero inicialmente hubo un conflicto que se sostuvo en el tiempo, hasta, digamos, que se fue consolidando este principio de autonomía de la voluntad del paciente en el orden jurídico argentino. Pero es la decisión el tema de los testigos de Jehová de no someterse a transfusiones de sangre por sus propios principios religiosos. Evidentemente esto, ¿qué significaba? Bueno, la transfusión de sangre puede ser una terapéutica de asistencia médica y por supuesto que en un proceso, vuelvo a insistir, donde había un conflicto entre la autoridad médica y el derecho del paciente a decidir, se judicializaban estos casos, ¿no? Llegaban al conocimiento judicial la decisión de que la persona se negaba y el médico entonces recurría a la vía judicial para obligar al paciente a someterse al tratamiento respectivo.
Esto se resolvió en un fallo que tiene una particularidad en la Argentina, que es el caso Bamondes, que se va a resolver ya con una corte de 9 miembros durante la presidencia de Carlos Menem en la década del 90, que va a tener una particularidad, que es que los que van a opinar van a constituir la minoría del fallo. Van a ser 4 jueces sobre 9. 5 de ellos van a decidir que el recurso cayó en abstracto. ¿Por qué? Porque Bamondes recuperó su salud sin hacerse la transfusión. Por lo tanto, la mayoría de 5 dijo que la cuestión había caído en abstracto. La minoría de 4 abordó la cuestión de fondo diciendo de que la perentoriedad de los casos hacía que muy posiblemente la Corte nunca pudiera pronunciarse sobre esta situación y que por lo tanto aún cuando el caso particular estaba resuelto en los hechos, correspondía opinar. Y esos 4 integrantes dieron pie a que si la persona por una convicción religiosa, moral o ética niega una terapéutica, tiene derecho a hacerlo. Y por lo tanto se fijó ese principio también, digamos, de poder ejercer, ya acá no como una objeción de conciencia, sino sobre todo como un imperativo religioso, por su propia convicción, a someterse a un tratamiento determinado. Estas reglas del caso Bamondes en realidad se fueron consolidando con el tiempo y a su vez, ya mucho más recientemente, la ley del paciente establece, como ya expliqué, la autonomía de la voluntad y el paciente puede decidir sin razón ni argumentación alguna aceptar o no un tratamiento. Y a su vez tiene derecho a recibir lo que se llama el consentimiento informado, es decir, toda la información sobre la terapéutica, las alternativas de esa terapéutica, los posibles resultados y además los tratamientos alternativos a los que pudiera recurrir. El dispositivo es amplio, aunque no siempre se cumple. O se cumple muy formalmente. Pero la ley establece este derecho, a ser debidamente informado y a decidir por sí. Entonces, este es un quiebre que se ha, por supuesto, es superado por la propia ley. Es un conflicto que la propia ley ha definido y que ha definido no solamente en relación a un tratamiento, sino a tratamientos que aún pudieran en forma inmediata generar la muerte del paciente. Lo que ha quedado pendiente en la Argentina es la decisión del familiar del paciente cuando éste está en estado de inconsciencia e imposibilidad de resolver por sí. Ese es un tema que todavía continúa siendo parte del debate jurisprudencial en la Argentina. Ahora bien, esa situación se separó de lo que eran los casos en que los padres imponían la no transfusión de los hijos menores de edad, porque se entendía que ahí estaba en juego la convicción religiosa de los padres y no la convicción religiosa del paciente. Y por lo tanto se entendía que en esos casos la transfusión podía llevarse adelante aún con la oposición de los padres, aunque vuelvo a la advertencia anterior de que si ese menor de edad tiene una decisión propia, consciente y madura de que profesa determinado culto y que ese culto le prohíbe, digamos, la transfusión de sangre, podía ejercer también ese derecho. Otra situación que se dio con relación a los testigos de Jehová es lo que se llama el no respeto a los símbolos patrios.
Es decir, en general no respetar los símbolos patrios pueden constituir un delito. ¿Qué pasa cuando se entona el himno nacional? Con los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová permanecen sentados y no entonan el himno. Bueno, entonces eso también se discutió de que podía constituir una falta de respeto a los símbolos, pero esa situación se superó en un caso que tuvo mucha trascendencia pública, que fue la famosa versión del himno nacional de Charly García. Hubo presentaciones judiciales y la justicia dijo que primaba la libertad de expresión sobre la imposición de que, digamos, modificar de alguna manera, arreglar el tema musical, no podía ser considerado una falta de respeto al símbolo patrio, himno nacional, sino un ejercicio de la libertad de expresión, que es lo que vamos a empezar a ver a partir de la clase de mañana, que involucra la expresión artística, o que contiene la libertad, la libertad de expresión desde el punto de vista artístico. Entonces, ahí también eso se entendió de que en última instancia era parte de una libertad de expresión, permanecer sentado, no entonar, etcétera, no podía ser considerado de ninguna manera como una conducta delictiva. Esto ya lo había reforzado la Corte Federal de los Estados Unidos tiempo antes de estos fallos locales, con el caso Johnson, donde había una denuncia que había llegado a la Corte Federal sobre la quema de la bandera de Estados Unidos, es decir, un acto público, quemar la bandera de los Estados Unidos. Y la Corte Federal de los Estados Unidos expresó que eso era una forma de libertad de expresión. Una libertad de expresión simbólica que simbolizaba el rechazo, el repudio, el desacuerdo, y que por lo tanto dentro del marco de ese derecho a la libre expresión no podía ser considerado un ataque al símbolo patrio, bandera en este caso de los Estados Unidos. Bueno, dejamos aquí y nos vemos el día de mañana, que vamos ya a entrar a analizar el punto sobre libertad de pensamiento y expresión. Hasta mañana. Gracias.